Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy vengo a traerles un tema muy interesante. A lo mejor alguien ya ha escuchado sobre esta palabra, estas personas, o a lo mejor nadie ha escuchado sobre ellos, no sé. Pero quiero hablar sobre este grupo, los caraítas, los caraín. Los caraín es una secta judía surgida en el siglo VIII. Esta secta fue considerada, esta secta consideró a la Torá como única fuente normativa y no reconoce la Torá oral, no conoce nada del Talmud y, en consecuencia, aspiraba a explicar la Torá no según las interpretaciones de la halajá, la ley rabínica o la Gadá o la leyenda talmúdica, sino únicamente en sentido literal. A fin de cumplir con el mandato de la Torá, no encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo, que está escrito en Shemot 35:3. Entonces ellos prohibieron mantener fuego para alumbrado en la cocina en Shabbat, aún encendiendo de antemano el viernes por la noche, permanecían a oscuras, y el sábado solo comían alimentos fríos. Entonces, pero al interpretar el versículo, no cocerás el cabrito de la leche de tu madre, el de Devarim 14:28, de manera literal, anularon la prohibición de mezclar alimentos de carne y leche, y entonces empezaron a no cumplir absolutamente nada de las mitzvot. Ya no cumplían las mitzvot, no cumplían los preceptos como los tzitzit, los tefilim, anularon las festividades porque no eran mencionadas en la Torá, o introdujeron modificaciones en el calendario. Como solían vivir muy próximos a los judíos, las celebraciones de las festividades en forma distinta causó serios conflictos entre las comunidades. Esta secta fue fundada después del año 760 por Anán ben David, pero la nueva concepción fue plasmada por Binyamin Nahawendi, que vivió cerca de un siglo después esto coincidían con los caraítas, la libertad de interpretar la Torá a su entender y de no cumplir con las mitzvot, o de cumplir según su concepción. O sea, por esta razón la secta se separó y empezó a tener muchísimas ramas. Algunas eran más estrictas que otras. Luego se unificaron a partir del siglo XII más o menos, gracias al establecimiento de una tradición propia que complementaba el texto de la Torá. En los siglos IX a XI más o menos, los caraín, lograron muchos adeptos en los países islámicos y cumplieron una función destacada en el desarrollo de la Mesorá, de la tradición, de la tradición. Entonces, en la versión del texto de la Torá, el sistema de localización del estudio de la lengua hebrea y la exégesis de la Torá, también participaron en las Aliot, en Eretz Israel, y estas actividades empezaron a incentivar a los judíos rabínicos a ocuparse más de estos temas. Entonces, a partir del siglo XII, los caraítas comenzaron a decaer y paulatinamente fueron desapareciendo. En Persia, donde antes eran muchísimos numerosos, y de otros países de Oriente, finalmente solo perduraron las comunidades en el Cairo, en Egipto, en Estambul, en Turquía y algunos en Irak, en donde se asentó un centro cultural en los siglos XII y en el siglo XVI, cuando ya estaba en Francia y ya estaban en una decadencia muy grande en el Oriente. Su doctrina llegó a Crimea desde Bizancio en el siglo XIII y de ahí se difundió hasta Lituania, Volinia y Galicia, donde surgieron grandes comunidades de caraítas. En el siglo XVI
se escribió su libro normativo como un tipo Shulchan Aruch, que se llamaba Aderet Eliyahu, de Eliyahu Bashyazi, similar al Shulchan Aruch de la tradición de los rabinos, ¿no? Los caraítas de Crimea se apartaron de toda relación con los judíos. Hablaban un dialecto turco y en los siglos XIX y XX se consideraron una tribu turca de religión caraíta. Este alejamiento los hizo acceder a la igualdad de derechos en la Rusia zarista desde 1863 y los salvó del exterminio nazi, pero les impidió desarrollar una vida nacional plena. Poco se sabe actualmente acerca de los caraítas y en Crimea y el sur de Rusia, pero aparentemente la asimilación los ha debilitado en tanto grupo. Otros redescubrieron parcialmente su identidad nacional en Egipto, donde había más o menos unos 10,000 caraítas, y comenzó un despertar de este tipo a mediados del siglo XX. Algunos participaron en actividades sionistas y en su mayoría hicieron aliyá y se fueron a Eretz Israel. Entonces, como Moshe Marzuk, uno de los ejecutados en el juicio del grupo clandestino del Cairo, que actuó en favor de Israel, era caraíta, por ejemplo, en el año 1955. Casi todos los caraítas, más de 10,000 se fueron a Israel. Su centro está en Ramle y viven también en las ciudades de Ashdod, Ofakim, Akko, Beersheba y Bet Yam. Cuentan con un rabino y un tribunal civil de asuntos conyugales y aspiran a ser reconocidos como congregación autónoma. Las comunidades son dirigidas también por Hazanim, pero lo interesante es que ya ellos se basan nada más en la Torah escrita y nada más. O sea, no existe para nada la Torah oral, ni el Talmud, la Mishnah, ni nada de esas cosas. Entonces van en contra, dejaron de cuidar todas las mitzvot, etc. Esos son los caraim, los caraítas. Y tenía tantas ganas de contarles sobre ellos, porque salieron también de los Yodim y desgraciadamente ya se hicieron totalmente una secta totalmente aparte que no cuida absolutamente nada y se hace nombrar como si fuera otra religión, los caraítas o caraim.